Hola amigo, ¿qué tal? Hola, estimado Juan, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. Y tú, cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Permíteme ajustar un poquito la cámara aquí. Qué bueno, me Ok, alegro bastante. así está mejor. ¿Cómo ha Y estado para tu mí es un día? ¿Cómo honor. está? Igualmente, Juan. Igualmente, para mí es una bendición, un honor de verdad compartir contigo. Te conozco, por supuesto, a través de este medio, las redes, y sé que eres un joven que le está poniendo, como decimos aquí en criollo, el pecho a este asunto, a esta situación tan difícil que tenemos a través de lo que quiere implantar el nuevo orden mundial. Bueno, un mal llamado nuevo orden mundial, porque para mí es un viejo orden mundial realmente. Juan, bueno, interesante tema el que vamos a compartir. ¿Qué significa el IFA, Juan, por favor? Si podemos interactuar un poquito antes de entrar en el tema. ¿Qué significa el IFA? Sí, sí, de igual forma me gustaría saber si me escuchas, si me ves bien. Sí, por supuesto. Te escucho Sí, muy sí, bien. genial. Mira, Hazme saber también lo mismo si me escuchas bien, pero yo te estoy escuchando excelente. Saludos a todas sí, las bien, personas que se perfecto. están conectando. Un saludo desde República Dominicana, mi amigo Juan, y desde aquí, desde Venezuela, Maracay, Venezuela, mi persona. Son las 7:30 en ambos países, ¿correcto, Juan? ¿Tienes allá la misma Sí, hora? sí, así es, correctísimo. Mira, hablando del Instituto LIFA, eh, nosotros estamos con esa iniciativa desde septiembre del año pasado. Estamos trabajando para formar lo que es un centro de investigación, libertad y familia. Por eso es el nombre LIFA. Li de Ok, libertad y Fa de familia. Y en realidad, correcto, Lee. Agustín Laje, luego de su visita el año pasado a la República Dominicana, Ok, se acercó a mi persona y me había sugerido, ¿no? Que trabajásemos con la creación de un centro de investigación, una fundación, ¿no? Que se dedique a luchar especialmente contra el marxismo cultural. Entonces, realmente fue toda una inspiración para nosotros. Admiro realmente su trabajo que hace desde la Fundación Libre en Argentina sí, y muy bueno el trabajo realmente de... el Instituto LIFA sería el primer think tank en luchar contra el marxismo cultural en la República Dominicana, enfocarnos no solo en el tema de la familia, en el tema por vida, sino realmente también en la libertad económica, en la propiedad privada. Es una especie, una mezcla, porque nosotros creemos que estos cuatro elementos han funcionado y sirven como orden para una sociedad. Hablo de la vida, hablo de la familia, la libertad y la propiedad privada. Y realmente, con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, el cristianismo y la política, todo esto tiene una cierta relación, porque de igual forma es con los principios bíblicos que se nos arroja una idea acerca de la familia compuesta por un hombre y una mujer, acerca de la protección de la familia, acerca de la propia libertad de un individuo ante la sociedad y de igual forma sobre la propiedad privada. Por eso Ok, uno de los mandamientos, no robarás, ahí se protege en sí mismo lo que es la propiedad privada. Y en realidad estamos trabajando con esta iniciativa y a seguir hacia adelante, promoviendo lo que nosotros creemos que es correcto. No solo porque haya un mandamiento bíblico, yo soy cristiano, pero de igual forma hay otros que no son cristianos, sino por un simple, por algo que yo le llamo razón lógica, orden lógico, un orden lógico que se va construyendo de acuerdo con la experiencia humana a través de toda la humanidad. Así que ahí estamos. tú dijiste algo interesante. Uno de los principios que van a manejar ustedes allí en el Instituto LIFA es el principio de no robarás. Precisamente una de las razones por la que yo considero, Juan, aunque ni siquiera hemos entrado en el tema, por la cual los políticos echan a un lado la palabra de Dios, es porque todos están raspados, como decimos aquí realmente cuando tú los enfrentas con la palabra. No robarás, y el principio de ellos precisamente llegar al poder para empezar a saquear el Estado para ellos implantar sus ideologías. Entonces, otro de los principios que a mí me llama la atención es cuando la palabra dice no le hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan. Por ejemplo, si yo soy un político, yo no me atrevería jamás a promover una ideología que le quite una empresa a un empresario. Estás acomodando un poco. Ok, yo jamás como político que estuviese gobernando promovería ese principio de quitarle una empresa
a un empresario porque precisamente no me gustaría que a mí me hicieran eso. Entonces ahí aplica también ese principio bíblico, no le hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Entonces por eso es lo importante de nosotros como cristianos inmiscuirnos en la política, porque crearíamos principios que realmente son de Dios y son principios de lo que es justicia, la verdadera justicia y equidad de la cual nos habla la palabra. Juan, comenzando un poquito con el tema, cada vez que hablamos de los cristianos en la política, comienzan voces o alaridos a explotar diciendo que no debemos los cristianos inmiscuirnos en la política. Por múltiples razones, porque dicen por allí que Jesucristo no se metió en política, aunque yo quiero aportar un poquito sobre ese punto para hacerle ver a la gente que va a ver este live, que Cristo sí se inmiscuyó en la política, no como un político tradicional. Pero en dado caso, ¿cuál es tu opinión al respecto cada vez que hablamos del cristianismo y la política? Les sigo dando la bienvenida a todos los que se están uniendo. Gracias a cada uno de ustedes, sé que van a disfrutar. Este es un tema muy interesante y sus comentarios son bienvenidos también. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Vida, Familia y Libertad se unió, bienvenido, creo que desde Argentina están ellos viéndonos allí. Ramiro Morillo, desde allá de Córdoba, en Colombia, también está por ahí conectado. ¿Cuál es tu opinión, Juan? Te dejo el tiempo a ti. Sí, mira, principalmente es un error no querer separar tajantemente lo que es la religión y la política. Realmente, por temas se debe tratar separadamente, ¿no? Pero cuando me refiero en el asunto de tratarlo distantes y que no tienen ninguna relación alguna, realmente los conceptos son distintos, la esencia es totalmente distinta, pero si tú te fijas, desde la iglesia se predica un nuevo mundo, un cambio o un nuevo paradigma dentro de cuatro paredes. Pero realmente la política te presenta una nueva herramienta para tú poder transformar el mundo. Y hay una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es de uno de mis maestros de teología. Y él decía, no podemos politizar el cristianismo, pero sí podemos cristianizar la política. Y podemos cristianizar la política con los valores, con los principios. Ahora, realmente sí ha habido proyectos políticos que se ha vendido como un proyecto cristiano y realmente ha fracasado. Y hablo de muchos proyectos en América Latina. El error está en generalizar. Y de igual forma, muchos alegan sobre ese fracaso con la teocracia mal empleada, mal aplicada durante la Edad Media. Y realmente, si tú te fijas, con el término política, ¿qué significa política? ¿De dónde proviene? Y realmente la política es una disciplina social que estudia el comportamiento del ser humano en la sociedad, que estudia el comportamiento del ser humano con el Estado, con una administración pública. Es muy amplio, engloba muchísimas cosas, muchos elementos. Y todo aquel que hace política, como decía Aristóteles en su libro Culmen Política, así se llama precisamente, se dedica al servicio. Y desde los principios bíblicos se nos llama a servir en la tierra. Entonces, realmente si nos vamos a los conceptos, no debería tratarse como un asunto tan separado, porque tanto la iglesia como la política hace un llamado al servicio. Y Jesús entonces sería el mayor político, el gran político de todos, porque es el mayor servidor. Servía a la gente sin importar su condición, sin importar su raza, sin importar su sexo, sin importar su condición económica, política, sin importar su condición religiosa, ni tan siquiera. Porque de igual forma Jesús llamaba a una unidad entre el pueblo judío y entre el pueblo cristiano. Nada más que leer el libro de Hechos, por ejemplo. Pero bueno, ya esa materia es toda tuya. Yo simplemente, tú como pastor, como un gran conocedor de la palabra de Dios y predica su palabra, yo simplemente ando todavía allanando un poco el terreno en ese ámbito. Pero sí, de igual forma, el mundo es mucho más amplio que cuatro paredes. Nosotros no podemos pretender cambiar el mundo tan solo adorando, orando, ayunando. También hay que salir a hacer un trabajo. Dios dispone, ciertamente, pero de igual forma hay un rol. Nosotros tenemos una cierta responsabilidad a la hora de seguir allanando el terreno. Dios nos da la fuerza, nos da la voluntad, pero también nosotros tenemos que poner nuestra fuerza. Realmente necesitamos la fuerza de Él, pero
También en nosotros mismos debe haber algo, un poquito más, dar un poco más, salir de las cuatro paredes, porque en realidad el trabajo se hace fuera en las calles. Nosotros cumplimos con esa misión de ser sal y luz en las calles, en el sistema, en el mundo, no dentro de cuatro paredes, porque al final de cuentas se supone que dentro de cuatro paredes todos somos los mismos. Así mismo es, amigo Juan, y así mismo es. Para terminar la idea, me gustaría decir que la política no corrompe. Lo que pasa es que nosotros elegimos a alguien corrompido y que llega a la política, porque la política en sí misma no tiene poder para corromper a alguien. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir a un político. Yo siempre invito, ¿no?, a la gente a hacer un review sobre la persona o al político que va a votar, si tiene coherencia con lo que dice, no solo 2 años atrás, sino hay que remontarnos a 10, 15 años, ver su hoja de vida, si tiene coherencia con lo que está predicando en el día de hoy. Es como una persona que va a comprar un carro, una nevera o algo, estudia, investiga qué tipo de electrodoméstico, qué tipo de carro va a comprar, qué tipo de celular, cuál es la memoria, cuál es la capacidad, como la cámara. Así también hay que hacer un rastreo a los políticos, porque nosotros también tenemos cierta responsabilidad con ellos. Una de las cosas que yo he leído mucho últimamente, en los últimos años, acerca de este tema, y me gusta, y me estoy inmiscuyendo en esto, porque no podemos huir de las cosas que están mal. Porque si como cristianos vamos a huir de las cosas que están mal para sencillamente no caer en ese estrato de corrupción, entonces ¿dónde está nuestra autoridad como cristianos? Si no podemos transformar algo, entonces quiere decir que no estamos capacitados para ello y no tenemos autoridad para ello. Entonces es bien importante entender que hubo grandes hombres de Dios que impactaron desde la época antigua. Daniel no fue corrompido. Al profeta Daniel lo pusieron en una encrucijada. O te arrodillas o te lanzamos al horno de fuego. Y Daniel dijo, lánceme, porque yo creo en un Dios que me puede salvar. Y si no me salva, le dijo al rey, aún así no voy a arrodillarme delante de la estatua de ustedes. Eso es tener convicción política de que realmente él se levantó en el nombre de Dios y Dios lo salvó. Daniel fue un precursor de lo que es el servicio cristiano. Bueno, no se puede hablar de cristianismo en esa época, pero él fue un precursor de lo que es tener el carácter de un verdadero hombre de Dios. ¿Quién se corrompe? La persona, sea cristiano o no, que tiene un corazón podrido. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente, realmente. Mis valores y mis principios no tienen precio. Yo jamás, ahorita fíjate tú, por lo menos el presidente de Ecuador le torcieron el brazo. Le dieron un préstamo y le dijeron que aprobara el aborto y el matrimonio homosexual. Y ahí está Ecuador debatiéndose en ese dilema. Ese hombre tiene precio. El Fondo Monetario le puso precio a la cabeza de Lenín Moreno. Pero realmente yo por lo menos no tengo precio. Yo no tengo precio. Yo me considero que tengo el carácter y el valor como un cristiano de pararme firme ante cualquiera y decir no tengo precio para negociar mis principios. Ahora, agregando un poco lo que tú dijiste muy sabiamente, Juan, la política es el arte de servir. Entonces, los cristianos somos servidores por naturaleza. Ahora, ¿por qué no servir desde los cargos públicos? Entonces, el problema está en que muchas veces, como se habló anteriormente en una reunión que se hizo el Pacto de Lausana, los cristianos la mayoría son más escapistas, o sea, le huimos a los conflictos porque dentro de las cuatro paredes de los templos, precisamente, es más fácil estar orando, levantando manos, en lugar de meternos donde está el problema para transformar realmente o cambiar el problema que tenemos que hoy en día, que es la corrupción y esta situación tan difícil que estamos viviendo. Ahora, Juan, fíjate, una pregunta. Se congela tu imagen, pero creo que se escucha bien cuando hablas, Juan. ¿Estás allí escuchándome? Sí, yo te escucho bien, pero ¿se congela mucho la imagen? La tuya, sí. A veces se le congela la imagen, aunque cuando estabas hablando sucedía, pero se seguía escuchando, que es lo importante. Se seguía escuchando tu voz, por eso no te interrumpí. Se congelaba varias veces, pero posiblemente es aquí la recepción mía con respecto a tu imagen. Continúo, Juan. Lo siguiente que quiero hablar, Juan, después, en los años 1600, por ahí hubo una guerra entre cristianos católicos y cristianos protestantes, que duró más o menos 30 y tantos años allá en Francia.
esa guerra generó grandes conflictos en Europa en esa época, porque estaba como que reorganizándose Europa en ese entonces. Y después de eso vino Martín Lutero. Antes de eso fue cuando, prácticamente por la obra que hizo Martín Lutero de la Gran Reforma, donde realmente se vendían antes indulgencias para hacerle ver a la gente que el pecado se perdonaba a través de la indulgencia. Y es allí donde Martín Lutero mete una gran reforma y hace que la gente abrace la palabra de Dios como un medio de verdad de transformar una cultura. Es eso lo que pretendemos nosotros hoy en día. Saludos a Rosy allá en la ciudad de Barranquilla. Es eso lo que pretendemos hoy en día nosotros como cristianos acá en nuestras naciones latinas, estimado Juan, más o menos. Ok, yo decía que en la época, en los años 1600, allá en Francia, hubo una guerra que duró más o menos 30 años entre cristianos católicos y cristianos protestantes. Entonces, mucha gente también se basa en ese conflicto para decir que por eso los cristianos no podemos abarcar la política porque podemos, en nombre de Dios, hacer guerra, más o menos similar a la primera pregunta que te hice. Esa guerra duró 36 años específicamente, y antes de eso hubo otra guerra que duró 30 años también. Entonces, es lo que nosotros, ¿qué queremos implantar nosotros, el cristiano, aquí en Latinoamérica, realmente, al inmiscuirnos en la política? ¿Una teocracia donde todo el mundo abrace el cristianismo, o sencillamente nosotros dar el ejemplo de lo que significa gobernar con buenos principios, Juan? Mira, en realidad, luego de la reforma protestante en el mundo ocurre lo que conocemos como sectorización de la iglesia. Y producto de esa sectorización nace en sí mismo la cristiandad. Porque realmente la cristiandad y el cristianismo son cosas muy distintas. Mientras que la cristiandad básicamente es caracterizada por aquel país donde mayormente viven los cristianos, realmente no es una característica del cristianismo como tal. Y de igual forma, bueno, bueno, voy a decir una frase de un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard, y él decía básicamente que la cristiandad es la sinagoga de Satanás, porque en realidad básicamente la cristiandad sería un edificio de muchas puertas, y quizás entre todas esas puertas podría reflejarse el cristianismo como tal, pero quizás hay una puerta dentro de ese edificio que realmente no se comporta como cristiano como tal, y esa sería la cristiandad. Y realmente a partir de la reforma protestante vemos como muchos cristianos comienzan, ¿no?, a divulgar esas ideas, esos principios contrarios al catolicismo romano y apostólico. Como bien tú me dijiste antes de hacer todo este live, ahí están los aportes de Calvino en Suiza, Holanda, en muchos países del norte de Europa, y vemos cómo sus ideas provocan un cambio, especialmente incluso en un seguro social, en un sistema de salud, en un sistema de educación de versión mejorada. También vemos cómo las iglesias ahí comienzan, ¿no?, a elaborar un sistema de ahorro mucho más perfeccionado que durante la Edad Media. Luego vemos cómo todas esas ideas se van expandiendo en América del Norte, y recordemos que en América del Norte inicia lo que se conoce como el Gran Despertar o el Gran Avivamiento, o como se le quiera llamar. Realmente en Occidente vemos cómo el cristianismo sienta la base para promover muchos cambios a favor del desarrollo, a favor del progreso. Vemos la relación que tiene el cristianismo con el desarrollo del capitalismo como tal. Tan solo hay que leer el pensamiento de Max Weber. En fin, el cristianismo en el occidente, especialmente luego de la reforma protestante, influye en gran manera y provoca que muchos países caminen hacia la vía de desarrollo. Estados Unidos, Canadá, los países que están al norte de Europa, Alemania, etcétera. Lógicamente, esos países van dando la espalda a los principios que fueron, o sea, que sirvieron como origen para dichos países. Y Estados Unidos, por ejemplo, fue un país fundado por puritanos, me parece, si no me equivoco. Así es. Y bueno, vemos cómo los cristianos realmente
sí han provocado muchísimos cambios en la humanidad. Lutero, ni se diga, el corazón de la reforma. Calvino es conocido como el cerebro de la reforma. También hay otros reformadores que sí influyeron bastante, y sería bueno, ¿no?, que tú tocaras los siguientes reformadores que siguieron provocando cambios en los otros lados del mundo. Sí, ahorita voy a agregar algo sobre eso, Juan, pero me llama la atención la razón por la que estoy enfocándome bastante sobre esto, porque la gente tiene un pensamiento acerca de los cristianos, el común de la gente, de que quizás no somos capaces de manejar estos temas políticos porque nos las pasamos precisamente, claro, ha sido lo que tú dijiste muy sabiamente, que nos hemos encerrado en las cuatro paredes de los templos. Entonces la gente tiene temor de que nosotros, porque no nos conocen como políticos, nos conocen como predicadores, nos conocen como gente de acción social, pero no, que no podemos manejar los asuntos políticos porque se maneja mucha corrupción. Como dijo alguien que estaba allí, tenemos que huir de la política porque la política es corrupta. No, no tenemos que huir, tenemos que leudar realmente esa parte también. ¿Por qué si podemos estar en los medios de comunicación social y hacer buen trabajo? ¿Por qué si podemos construir familias y hacer buena familia? ¿Por qué no podemos también en la economía? Somos excelentes también como empresarios, como trabajadores también somos excelentes. ¿Por qué no podemos transformar también la política? Claro que sí podemos, porque tenemos muchas cualidades. Nuestra gente tiene muchas cualidades. Tú por lo menos, Juan, yo te quiero decir con todo el corazón, como alguien a quien admiro y respeto, la iniciativa que has tenido de crear este Instituto Libertad y Familia, te felicito y te animo a que profundices, Juan, allá en tu amada República Dominicana, a que profundices realmente en la política y no le tengas temor ni miedo a nada, porque Dios te está llamando para hacer grandes obras en la política allá en República Dominicana. Esto te lo estaba dejando para este live, para decirte que realmente tú estás llamado, Juan, a hacer grandes cosas con toda la gente que te va a acompañar, y va a haber mucha gente que Dios va a poner en el camino para acompañarte y para bendecirte allá en la labor que tú estás haciendo en República Dominicana. Eres muy joven y te veo como un futuro gobernante allá en tu país. De verdad que sí. No, me has agarrado fuera de base, sí, y bueno, lo único que me tocaría decir a eso es un amén. Que sea lo que yo quiera. No estabas preparado para esta palabra que yo te iba a dar, ¿verdad? Esto te lo estaba dejando para para el live. Sí, lo que tú decías, fíjate, es bueno que la gente que está escuchando sepa algo que voy a decir. Todos los países, Juan, tenemos una asamblea, en el caso nuestro se llama asamblea, o un congreso de la república. Todos los países lo tenemos, indistintamente del sistema de gobierno que tengamos. Todos los países tenemos una asamblea o un congreso. Es importante, aquellos que están escuchando, que entiendan que esas asambleas o congresos de la república, indistintamente como lo llamen en su país donde esté o en mi país, fueron creados y formados por los cristianos. Los cristianos se reunían en asambleas para planificar, para discutir y para organizar cómo ayudar a la comunidad. O sea, los primeros cristianos se reunieron y crearon las asambleas, y de allí lo que pasa, saludos a la estimada amiga Maca Berkovich, los cristianos creamos grande, extraordinaria, una futura gobernante también de allá de Argentina, la tengo también marcada con esa palabra, igual como te acabo de decir a ti. Realmente lo que estoy diciendo es interesante, porque los cristianos aportamos tanto, pero nos dejamos robar después por los perversos, nos dejamos quitar las iniciativas. Pero las primeras asambleas o congresos de la República fueron formadas por los cristianos, porque los cristianos siempre hemos tenido como principio transformar y ayudar a la sociedad. Entonces, al crear esas asambleas, después le fueron dando forma a esas asambleas que después las llamaron congresos de la República. Fíjate tú qué interesante eso. Entonces, esas asambleas de los cristianos, ¿ves?, después se transformaron en congreso, y hoy en día el congreso es acaparado por gente que no tiene principios cristianos. Es lo mismo que las universidades. Las primeras universidades fueron creadas por cristianos. Por ejemplo, Abraham Kuyper formó una universidad en Holanda con 4 profesores y 5 estudiantes. Fíjate tú, en los años por allá 1400, 1500 más o menos, Abraham Kuyper.
Ese hombre fue extraordinario. Él era un pastor y él decidió renunciar al pastorado para inmiscuirse en la política, hasta el punto que un día, Juan, por allá en 1904, 1905, la reina de Holanda en ese entonces le suplicó que aceptase el cargo del primer ministro. Y él fue primer ministro, un hombre extraordinario cristiano que sentó las bases de lo que es hoy Holanda. Allá, la prosperidad de Holanda, que ahora precisamente tanto homosexualismo y tanta perversidad que han tenido, quieren destrozar las bases del cristianismo allá en Holanda. Y de igual forma, Cristóbal, para agregar otro dato, en mi isla, en el año 1518, por orden de los dominicos, se fundó la primera iglesia del Nuevo Mundo, la isla de la Española. Realmente, a pesar de que eran católicos romanos, pero sí habían principios bíblicos y cristianos en sí mismos. Claro, es que el catolicismo también ha aportado muchísimo. Cuando hablo de cristianismo, quiero aclarar también que me refiero a... universal. Exactamente, sí. Tanto el catolicismo como el protestantismo, ambos hemos aportado muchísimo. Se han sentado las bases para lo que es hoy la sociedad. Ahora, precisamente, tanta libertad que tenemos en Occidente es lo que ha hecho que estos perversos ahora quieran destruir todas las bases cristianas que sentaron lo que es la sociedad occidental hoy en día. ¿Por qué no van más bien a tratar de liberar esta gente que quiere implantar el nuevo orden mundial? ¿Por qué no tratan más bien de liberar los países allá islamistas? Porque eso sí oprimen verdaderamente a la gente. Allá sí está oprimida a las mujeres. Las mujeres allá todavía, fíjate, la mujer nuestra tiene los mismos derechos, como lo habló excelentemente Maca Berkovich en el live que hice con ella, tiene los mismos derechos que nosotros los hombres, pero allá en los países árabes, allá no tienen los mismos derechos. ¿Por qué no van allá a pelear por los derechos de las mujeres? Más bien ahora lo que quieren es destruir aquí los derechos de las mujeres, tratando de ponerla por encima de nosotros los hombres. ¿Qué opinión que te merece esa parte de lo que exigen las feministas y toda esa gente, Juan? Mira, yo hace mucho tuve un live y decía que básicamente es una contradicción ideológica ser feminista de la primera ola en la actualidad, por razón de que lo que se exigía durante la primera ola, que era igualdad entre hombres y las mujeres ante la ley en materia de educación, en materia de política, en materia de herencia, en materia de ciudadanía, esas reivindicaciones fueron logradas en todo el occidente. Luego vemos cómo el feminismo se transforma con las ideas marxistas, especialmente con el aporte que hizo Friedrich Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Para mí Engels es el mayor feminista radical de toda la historia, porque en dicho libro proponía la reivindicación de la sociedad matriarcal, proponía la eliminación de la familia nuclear, la eliminación del matrimonio, porque al final de cuentas, según él, lo que es la familia es base de la propiedad privada, y entonces como la propiedad privada es base del sistema capitalista. Entonces, ¿qué buscaba un comunista, un socialista como Engels? La erradicación del sistema capitalista. Entonces, había que eliminar todos esos elementos, porque según él, la mujer en la familia es el proletariado y el hombre representa al burgués. Una especie de esclavo y jefe. Entonces, el feminismo de igual forma va transformándose con las ideas de esta filósofa rusa, Alexandra Kollontai, en la Unión Soviética. Proponía un paraíso comunista donde la mujer iba a lograr la emancipación total en la sociedad. Sucede todo lo contrario. Rusia se convierte en el primer país del mundo en legalizar el aborto. Las violaciones sexuales aumentan en ese paraíso comunista. Y por supuesto, ninguna mujer llega a ocupar un cargo alto durante la Unión Soviética. Luego vemos como otras feministas radicales, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulamit Firestone, Monique Wittig, Beatriz Preciado, etcétera, etcétera, que siguen no exigiendo derechos ni igualdad ante la ley, sino privilegios mediante la ley. Entonces, en todo Occidente, el hombre y la mujer sí es igual ante la ley. Lo único que no van a los países islámicos, a los países asiáticos como Mongolia, esos países de Filipinas, los que están en el Medio Oriente, donde la mujer sí es oprimida sistemáticamente por el movimiento feminista. El Me Too no llega allá, ni Una Menos llega allá tampoco, ni el Black Lives Matter tampoco llega allá. Toda la izquierda no va elaborando un discurso totalmente hipócrita, y realmente vemos cómo también el movimiento feminista se va uniendo con el grupo pro aborto, con el grupo LGBT, van a las marchas juntos.
exhibiendo pancartas de líderes de izquierdas como Che Guevara, Fidel Castro, etcétera, etcétera, pero olvidan que históricamente hablando, estos líderes de izquierda odiaban a los homosexuales, como Fidel Castro, como Che Guevara, también odiaban a los negros. En el caso de Che Guevara, fundó el primer campo de concentración para purificar básicamente la raza de un paraíso comunista, porque ellos consideraban que estos humanos no eran compatibles con aquel ideal comunista. Pero de igual forma vemos en Sudáfrica como el Partido Comunista Sudafricano tampoco acepta a los negros en sus filas. Toda la izquierda no ha sido totalmente hipócrita, y vemos como hoy en día elaboran un nuevo discurso inclusivo, igualitario, a favor de todos, pero realmente no se van a aquellos países donde no hay igualdad, donde no hay una verdadera inclusión. Y si tú te fijas, para mí todo esto tiene que ver con un ataque directamente a la iglesia, porque realmente es la iglesia transforma a todo Occidente, y vemos como Occidente va a una decadencia moral, una decadencia espiritual. Así que todo esto va realmente conectado. Yo una de las cosas que le digo a la gente cuando dicen que el cristiano no debe incurrirse en la política, les hago una pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos los cristianos han estado siempre en la historia de ese país en la política, y ese país es una potencia? Entonces le digo, ¿a ti te gustaría que siempre los que oprimen a los pueblos sean los que gobiernen las naciones? Me dicen, no, no estamos de acuerdo. Entonces tienes que entender que los cristianos sí debemos estar en la política, porque el cristiano más bien lo que hace es liberar a los pueblos. Fíjate, por lo menos, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando le llevaron a la mujer adúltera? La liberó. Eso es una forma de sentar las bases. Cuando hablamos de William Carey, quizás la gente no conoce a fondo quién es William Carey, pero William Carey es un inglés cuando India era una colonia de Inglaterra. William Carey fue a la India y se sorprendió de cómo tenía Inglaterra oprimida a la India. Era un antro de miseria la India. Y este hombre, basado en la palabra, luchó hasta crear las bases. William Carey sentó las bases de lo que es la liberación y la prosperidad que está teniendo hoy día la India. Él luchó en contra de su propio país y le dijo, ustedes lo que están es explotando y robándose la riqueza. Eso es lo que hace un cristiano realmente, porque él como inglés, la mayoría diría, yo también voy a, como decimos aquí, disculpa la expresión, voy a chupar de esa riqueza de la India. Pero William Carey no hizo eso, más bien él luchó, él regresó a Inglaterra para discutir en el Congreso, y entre él y William Wilberforce fue los que sentaron las bases de la liberación. Antes, por lo menos en la India, te puedo decir que a las mujeres las mataban cuando quedaban viudas, las quemaban vivas. A los hijos que nacían enfermos los mataban también. Los que tenían lepra los abandonaban. Entonces, unas cosas pero brutales, pero las bases de lo que es hoy en día la India las sentó William Wilberforce y William Carey. Él también hizo el primer periódico allá en la India, enseñó a la gente a trabajar en la imprenta, que de paso es mi ramo. Uno de mis ramos, le enseñó lo que es cómo trabajar la imprenta, cómo producir el periódico, les enseñó cómo sembrar la agricultura. Entonces, parte de la prosperidad que está teniendo hoy en día la India se debe a las bases de un cristiano que luchó a favor de esos pueblos sin ser un hindú, sino siendo un inglés. Entonces, eso es parte de lo que realmente nosotros queremos aportar a la política con la sabiduría y la guía, por supuesto, de Dios. Sí, realmente. Y mira, aquí quiero hacer una breve valoración acerca de lo que es política como tal. Fíjate, cuando nace la política, ¿qué nos dice Aristóteles en su libro La Política? ¿De qué forma la política va cambiando progresivamente durante toda la historia? Y realmente Aristóteles en su libro La Política hacía una breve descripción sociológica, política, económica, acerca de las polis en la antigua ciudad de Atenas, Grecia, y realmente no comienza a estudiar especialmente el comportamiento del ser humano ante la sociedad, ante la administración pública. Recordemos, ¿no?, que Aristóteles nos diferencia de los animales como animales políticos, un politicón le llamaba él,
porque nosotros somos animales cívicos. Y como cívicos, como políticos, no podemos vivir fuera de la sociedad. Siempre debe haber una sociedad en orden, bajo la ley, porque la ley no es que trata de velar el comportamiento de la sociedad en sí mismo. Y vemos cómo el término va cambiando progresivamente. Llegamos al término de politique, que es el arte de hacer política. Vemos cómo grandes filósofos griegos, Eurípides, emplean el término política en sus obras, Heródoto, esta obra llamada Oración Fúnebre también. O sea, los griegos hacen un gran aporte a la política como tal, y hay un dicho que se conoce en la historia, quizá los griegos fueron los que más se acercaron a la idea de Dios en su época. Pero aún así, nosotros tenemos un gran compromiso, los creyentes, los no creyentes igualmente, de transformar la política. Porque si tú te fijas, hay muchos que no son creyentes que hacen transformaciones muy positivas en la sociedad y que inconscientemente ni siquiera saben que lo que promueven va de la mano con los principios bíblicos. Porque Dios obra de una manera maravillosa, obra de una manera misteriosa. A veces todo lo que hace es tan ilógico que no lo podemos comprender. Y al final de cuentas, al menos nosotros, los que sí creemos en Dios, los que sí hemos sido educados bajo unos principios nutridos del Evangelio, sí tenemos un compromiso, ¿no? Un llamado de hacer las cosas distintas, de allanar un camino para que nuestros descendientes puedan seguir nuestro ejemplo, puedan seguir transformando el mundo, porque es como dije al inicio, nuestro principal llamado, nuestra principal misión es ser sal y luz en la tierra. Realmente tenemos un mundo totalmente corrompido, pero sí creo que la política nos presenta buenas herramientas para seguir cambiando, para seguir acercándonos a la verdad, al camino. Y realmente yo ni siquiera promuevo una teocracia, porque al final de cuentas somos pecadores todos los días, pecamos todos los días. Por lo tanto, esa idea de un gobierno perfecto ni siquiera se va a cumplir con nuestras propias fuerzas. Yo soy pro vida de por vida, pero también soy pro vida eterna. Y yo realmente creo que ese buen gobierno se cumpliría no en unos años venideros. O probablemente sea también mañana, nadie sabe qué pasará. Así es. Nada, yo, a pesar de que yo promuevo también el cambio en la política, las esperanzas están expuestas en Dios, no puesta en un hombre, porque bueno, todos los días fallamos, todos los días pecamos, pero al final de cuentas, como tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sí podemos ser redimidos, ser purificados cada día y tratar de hacer las cosas bien. Así es. Juan, ¿qué te merece, qué opinión te merece la situación política actual de Estados Unidos y las elecciones que ya vienen el 3 de noviembre? Coméntame un poco cuál es tu opinión al respecto y cómo ves el panorama específicamente de esas elecciones que vienen el 3 de Trump contra Biden. Si Trump no subestimara la pandemia desde el inicio, quizás el camino fuese mucho más fácil. Realmente yo espero que gane, porque si no gana viene la decadencia moral en todo el occidente. Trump representa los valores, los principios en todo el occidente, es la cabeza. Si Trump cae Bolsonaro, cae Israel, es decir, hay un encadenamiento allí. Pero en realidad las elecciones se complican cada día. Yo sí creo que el Partido Republicano y Donald Trump están jugando inteligentemente, porque recordemos que en Estados Unidos no tan solo vale el voto popular, sino que hay un sistema electoral que se fía, que vale de los colegios electorales y le da importancia en sí mismo a todos los estados que componen dicho país. Por eso Donald Trump le ganó a Hillary Clinton en el 2016. Hillary Clinton ganó con el voto popular, pero ahí están los colegios electorales. Y realmente a mí me parece que este colegio electoral es un sistema
muy válido, no perfecto, casi perfecto, porque bueno, recordemos que en los países que se fían de los votos populares siempre hay muchas artimañas, muchos fraudes, pero con el sistema basado en colegio electoral, los fraudes que pueden suscitarse son muy mínimos. ¿Qué más te puedo decir? Biden es una persona desordenada mentalmente, representa todo lo contrario al pueblo cristiano, pro aborto, pro matrimonio gay, a pesar de que cuando era senador y un político mucho más joven, estaba en contra del matrimonio homosexual, básicamente decía que los negros vivían en junglas. Ese era el tipo que Biden anteriormente, pero hoy día vemos una nueva careta, una nueva faceta. Y bueno, Trump, a pesar de que no es el mejor no es la mejor persona, pero sí, al menos está comprometido con los valores cristianos. Y yo siempre digo, no solo con los valores cristianos en sí mismos, sino que está de la mano con un orden lógico, la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad. Y quizás hay muchos no creyentes que sí creen en estos valores, porque al final de cuentas estas son las 4 patas de la mesa que sirven para direccionar realmente a una sociedad. Y esperemos, ¿no?, que alcance la victoria. Confiamos, bueno, yo confío también que repita Donald Trump esa histórica victoria que obtuvo primeramente ante Hillary Clinton. A mí me impacta, Juan, una de las cosas que yo leo bastante es el comportamiento de los pueblos. Realmente a mí me impacta el comportamiento de los pueblos, por lo menos el venezolano. Es impresionante cómo está oprimido, oprimido, oprimido y todavía sigue en gran porcentaje apoyando a este gobierno. Y en todos lados es igual. Para mí es inconcebible que haya una confrontación que esté equitativa, vamos a llamarlo así, entre Biden y Donald Trump. Para mí es inconcebible ver a un candidato como Biden, que puede ganar la presidencia de la nación más poderosa del mundo. Para mí es algo inconcebible. ¿Cómo está la moralidad del pueblo norteamericano que le dan posibilidades de victoria a este perverso? Porque es un perverso hasta la médula. Entonces, realmente los valores y los principios, Estados Unidos viene en decadencia precisamente. Billy Graham, tú sabes quién es el gran Billy Graham, el mayor evangelista que ha tenido la humanidad, dijo que si Estados Unidos no llega al punto de arrepentirse, su castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra. Fíjate lo que dijo en un momento determinado Billy Graham. Entonces, realmente los pueblos como que no aprenden de las experiencias pasadas. Y hay un caso que yo quería agregar aquí, Juan, por eso a mí me gusta este tema. Hay un país muy poco conocido en África que se llama Benin, República de Benin. En los años por allá 70 hubo un dictador llamado Matthew Kerekeu, así se escribe más o menos, y este hombre abrazó el comunismo. Él dio un golpe de estado como militar que era y abrazó el comunismo. Su país se fue en picada, aparte que ya era pobre, se fue en picada y abrazó una pobreza extrema. Después de eso, él hizo unas elecciones porque le pidió perdón al país por haber abrazado el comunismo, le pidió perdón e hizo unas elecciones democráticas y perdió las elecciones. ¿Ok? Después que pierde las elecciones, este hombre, Kerekeu, abraza el cristianismo siendo oposición y él invita a un hombre cristiano allá a su país y él le preguntó por qué su país era tan pobre. Este hombre le explica porque ustedes abrazan ídolos en lugar de abrazar la palabra de Dios. Entonces él se convierte al cristianismo, después gana las elecciones y allí es donde implanta principios cristianos en su pequeño país y comienza un poco de prosperidad a generar la prosperidad allá en Benin. A mí me llamó la atención ese estado, porque precisamente por lo menos el tipo, después que hizo ese desastre, tuvo la sensatez de buscar apoyo y de decir, oye, ¿cómo podemos salir de la pobreza? Y es que eso es lo que es cristianismo. Por eso es que el cristianismo debe estar en todos lados, porque es la base de prosperidad, es la base de la familia, es la base de buenos gobiernos realmente. ¿Me estás escuchando, Juan? Sí, te escucho perfectamente. No sabía ese caso, así que tendría que investigarlo un poquito más. Gracias por el dato y por la información.
Sí, lo que quería era más o menos aportar a la gente que nos está escuchando, aunque vuelvo y nuevamente se está congelando la imagen, pero sigamos adelante porque sé que te estoy escuchando perfecto. Juan, en caso de tú llegar a un cargo político, ¿qué harías tú en el momento de algo hipotético, por supuesto, estás joven pero ¿qué cambios harías tú como cristiano en la política? ¿Qué cambio haría Juan Polanco como cristiano dentro de la política, allá en tu país, por ejemplo? Es una pregunta un poquito... de nuevo, Hay que irse ubicando en eso. de nuevo, me agarras fuera de base. Pero en realidad, fíjate, en mi país fue fundado bajo los principios cristianos. El único país que tiene su escudo, una Biblia abierta en Juan, esta palabra que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Juan 3:16, ¿verdad? Sí. Y tiene su escudo, el emblema, Dios, patria y libertad. Es decir, que básicamente digo yo que nosotros somos el Israel de América. Pero al final de cuentas, yo como cristiano preferiría no cambiar a la sociedad desde el aspecto cultural. Es decir, que se limite al hacer cosas como el aborto, rechazándolo culturalmente, porque muchas veces tan solo depender de un marco legal, tan solo depender de lo que puede hacer el Estado, básicamente le daríamos más poder al político como tal. Pero si nosotros nos enfocamos en transformar la cultura, Juan 8:32, gracias, de verdad, me aclararon el versículo. Yo pienso que el cristiano de verdad debe cambiar culturalmente, transformar la cultura de cada país. Porque si nosotros, culturalmente hablando, rechazamos lo que está mal, entonces el trabajo sería mucho más fácil. Yo entiendo que si lo dejamos todas las cosas al Estado, entonces le estaríamos dando el poder, la facultad a los políticos de tomar decisiones que vayan en contra de nuestros principios. Y realmente la iglesia ha perdido mucho papel, ha tenido mucho temor en estos asuntos. Me refiero especialmente con el tema de matrimonio. La iglesia se dejó quitar el tema de matrimonio, especialmente durante la Revolución Francesa. Y no podemos tampoco permitir que el Estado sea la que tenga la facultad de diseñar políticas públicas a favor de la familia. Por eso yo estoy en contra de la creación del Ministerio de Familia. Como cristiano hablo. ¿Por qué razón? Porque si creamos un Ministerio de Familia le estaríamos dando a los políticos la facultad de diseñar políticas públicas. Y yo podré llegar al poder con buena intención de diseñar políticas públicas a favor de la familia. Soy liberal conservador, tengo principios bíblicos, pero recordemos que yo no estaré eternamente en el poder. Probablemente llegue un progresista. Y entonces cuando un progre llegue y encuentre un Ministerio de Familia y tenga la facultad de diseñar políticas públicas, ya sabremos lo que va a hacer, porque sus intereses son opuestos a los de nosotros. Y realmente sería eso, transformar culturalmente desde un cargo político. Por eso yo creo de verdad que lo mejor sería transformar culturalmente una sociedad con nuestros principios. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Una de las cosas que yo siempre hablo con la gente aquí, cuando hablamos de los políticos nuestros, es que le digo, realmente el problema no está en los políticos, el problema está en el pueblo, porque el pueblo es corrupto. Cuando se habla de corrupción en los políticos, porque el pueblo está lleno de corrupción también. Entonces la cultura nuestra, realmente, la cultura nuestra es corrupta. Por eso cuando una persona llega a un cargo público, ya está marcado por la cultura realmente. Entonces se ve la corrupción como normal, Fíjate, si tú te fijas, ¿por qué se tiene que hacer una legislación sobre el aborto? Sea en contra o sea a favor. Especialmente porque nuestra cultura ha sido transformada. Si la cultura de un país realmente se mantiene fuerte, se mantiene unida, no pasa por un proceso de adoctrinamiento educativo, ideológico, quizás no se ve la necesidad de llegar a una legislación sobre el aborto.
Y lo que ha hecho la izquierda especialmente es sentar la base para desde el aspecto educativo transformar la cultura de una sociedad. Entonces, cuando la izquierda transforma la cultura, luego va por lo político, luego va por lo social, luego va por lo religioso, por lo económico. Y ahí realmente es totalmente difícil de transformar un país, una sociedad. Y en esta batalla cultural, lo que tanto habla Agustín Laje, Nicolás Márquez y otros referentes, o sea, hacen el llamado para que nosotros podamos actuar a tiempo, porque estamos perdiendo la batalla cultural. La izquierda nos lleva años en todo esto, pero la batalla todavía la tenemos a favor. Esto es un buen momento para nosotros poder levantarnos como pueblo cristiano y realmente seguir aportando ese granito de arena para transformar la sociedad. Ellos quizás tienen 50 años de delanteras, pues recordemos que la voluntad, la fuerza de trabajo siempre la mantenemos, y lo único que hay que levantar ese león que todavía está dormido, porque cuando ruge, ruge bien fuerte. Yo veo mucha esperanza, Juan. Te soy sincero que veía con desesperanza la situación nuestra, los países latinos, de ver tanto izquierdismo y tanta perversidad metido en los gobiernos nuestros, ¿no? Y en general, quizá el único país que yo veo que está un poco exento de tanta perversidad en la izquierda, quizá para mí el único país es Uruguay. Para mí es el único país, porque ni siquiera Costa Rica, que por un tiempo para mí era un ejemplo, pero ya también se está metiendo mucho. Quizá Uruguay todavía se mantiene ahí en un equilibrio, de verdad, y no le ha dado cabida a esta parte del homosexualismo y hasta donde tengo entendido, los abortos y todo eso. Juan, yo tuve la bendición de visitar tu país en el año 2016. Estuve por allá con mi esposa y pasé una semana extraordinaria allá. Y logré conversar con muchos de tus paisanos. Tengo relaciones todavía con algunos paisanos tuyos, cuestiones de negocio. Y me llamó la atención porque me interesó conocer un poquito acerca de la relación entre Dominicana y Haití. Y una vez hablé con un taxista y me dice que él no le gustan mucho los haitianos, los vecinos de ustedes, porque los haitianos son como los gatos. A mí me impactó esa expresión, me impactó realmente. Yo le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, tú los ayudas y ni siquiera te dan las gracias. Ahora, cuando tú ves la diferencia entre República Dominicana y Haití, el cristianismo, República Dominicana abrazó el cristianismo, mientras que Haití, que es el país más pobre del hemisferio nuestro, lo que abraza es precisamente esas religiones africanas, el vudú africano y todo eso. Allí podemos darnos cuenta que el cristianismo sí causa un impacto en la sociedad y causa un impacto en todas las esferas de la sociedad cuando tú lo abrazas. ¿Qué comentario me puedes hacer sobre eso, más o menos, que me tocó vivir en esa semana que compartí que visité a tu país, Juan? Realmente entre Haití y República Dominicana hay una diferencia abismal, pero aún así tenemos muchos problemas fronterizos, muchos problemas culturales. La principal barrera es la cultura entre ambas naciones, religiones diferentes, idiomas diferentes, la manera de hacer comercio también es totalmente distinta. Y en Haití recordemos que es un país practicante del vudú. También hay muchas personas que practican brujerías, ese tipo de cosas. Y en realidad hasta la administración pública es totalmente corrupta. También hay mucho tráfico de niños, de seres humanos, de órganos, de armas, de drogas. Pero aún así, es lo que te digo, la principal barrera es la cultura. Por eso estos dos países siempre chocan culturalmente hablando. Hubo un tiempo de dominio haitiano a la parte este de la isla, especialmente con Jean-Pierre Boyer desde el año 1822 hasta el año 1844, y es por esa razón que nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, junto a otros trinitarios, fundan la Trinitaria, especialmente el 16 de julio de 1838, para así promover una independencia, promover una separación del yugo haitiano. Y especialmente ese dominio llegó a su fin, especialmente porque había una diferencia cultural. Y de igual forma, nosotros también pasamos por un proceso de independencia efímera. Hablo de José Núñez de Cáceres en el año 1821,
el 1 de diciembre de 1821, cuando decide no proclamar el Estado independiente del Haití español, así se llamaba la parte este de la isla. Por el 9 de febrero vemos cómo los haitianos llegan a la isla, a la parte este, a la capital de la isla, y especialmente Núñez de Cáceres le entregó la llave de la ciudad porque el pueblo haitiano venía con muchas tropas, un ejército superior en cuanto a número, y realmente él se admitió, o sea, lo dijo, les entrego la llave de la ciudad, pero la principal barrera que hay entre ambos países es la cultura. Y es que ambas culturas fueron inspiradas por cosas muy distintas, mientras que la parte este, que es la República Dominicana, estuvo influenciada por su madre patria, que es España. Estaban los católicos, los reyes católicos, y a pesar de que muchos españoles, portugueses, cometieron muchos abusos en contra de los indígenas, por de igual forma los propios reyes católicos de España se preocuparon por abolir la esclavitud, por abolir la trata de esclavos africanos en la parte este de la isla. Sí hay escritos, referencias históricas sobre esto, pero ya en la parte oeste vemos la influencia de Francia, como Francia trae esclavos africanos y en realidad... Disculpa que te interrumpa, se va a cortar la comunicación. Se va a cortar la comunicación. De verdad ha sido una bendición y un placer compartir este espacio contigo, Juan. Gracias por tus aportes, de verdad te bendigo. Y gracias, Juan. Saludos a tu familia y éxito en todo lo que emprendas allá.